La neta, denle todo a un completo desconocido, peliculón. Hola, soy Ave Movies y hoy vamos a platicar de la película biográfica de Bob Dylan, que la neta yo creo que es una película que va mucho más allá y que ya puedes ver en cine. Nueva York en 1960, una época y un lugar que fueron más que definitorios para la cultura y la sociedad que tenemos hoy en día. Ahí, desde prácticamente de ningún lado y llegando a cambiar el paradigma completamente, apareció un veinteañero Bob Dylan, quien con su música y lírica creó una revolución en el ámbito musical y social de Estados Unidos y eventualmente también del mundo. A Complete Unknown es su película biográfica y de verdad creo que vale muchísimo la pena. Lo que más me llamó la atención es que se contara desde un punto muy específico de la vida del músico. Y digamos que es desde que fue descubierto por otro músico de folk llamado Pete Seeger y sus primeros días en Manhattan hasta que grabó el mítico Highway 61, uno de los mejores discos que se han hecho en toda la historia y que de verdad te recomiendo echarle una oída. La neta, al principio yo tenía ganas de ver varios momentos de la vida de Dylan, más que nada por curiosidad y también porque no es alguien que me sea como completamente indiferente, tipo cuando se hizo amigo de The Band, cuando conocí a los Beatles porque, según yo, en algún punto se hicieron panas y se supone que los introdujo a los alucinógenos y cambiaron por completo hacia su fase post-Help, algo más al sonido de Robert Soul, o sea, Dylan cambió completamente también a los Beatles. El proceso creativo de álbumes que me gustan bastante como Blonde on Blonde o Blood on the Tracks, algo de sus matrimonios porque por ahí dice que se casó 2 veces y otras cosas. Entonces, güey, imagínate qué pedazo de personaje tienes que ser como para armar una narrativa centrado en algo tan específico y que funcione simplemente por ser interesante. La película avanza así y después de llegar a Manhattan conoce rápidamente a la célebre intérprete Joan Baez y al estudiante de artes Sylvie Russo, siendo ambas mujeres intereses románticos definitorios en los años más formativos de Dylan, y de alguna manera la cinta va explotando ambas relaciones, en el que yo creo que la primera era algo así como una más esporádica, más cercana al platónico, y la segunda sí era netamente amor, o por lo menos para mí se sentía como amor. La peli está basada en el libro Dylan Goes Electric, entonces después de haberlo visto tocar en bares de folk locales y haciéndole de músico de estudio o de letrista para Joan Baez, Dylan tiene su gran shot cuando se da el chance de grabar su primer disco, uno de covers, sí, pero al final ya había debutado. Aunque la neta, como te lo puedes imaginar, su fuerte eran sus letras. Así que cuando tuvo chance de presentar una de sus canciones en uno de estos conciertos como... En uno de los conciertos que antes hacían, que era una especie de festival, pero no en la amplia extensión de la palabra, sino eran como que varios artistas de folk que se juntaban y tocaban en un teatro como para que fuera más gente, como que tuviera un público más variado, pero se le conoce también como un concierto normal. Entonces ahí fue cuando a Bobby de verdad le comenzó a ir bien y se convirtió en una verdadera celebridad, cosa con la que pasó mucho tiempo luchando porque lo hacía sentir bastante incómodo. Además de que todo le reventó en la cara con su disco de Free Willin' Bob Dylan, en donde por cierto sale con Sylvie en la portada, y de ahí empezaron cosas increíbles para su vida, como por ejemplo una amistad sincera con Johnny Cash. Entonces se supone que él ya era alguien más que consagrado dentro del mundo del folk, que es algo así como lo más cercano a la canción tradicional americana, y llegó a romperla completamente con la creación de lo que se le autodenominó como folk eléctrico, en medio de toda esta influencia del rock and roll y de géneros derivados del blues, que de verdad estaba haciendo sonidos muy interesantes. Digamos que la película termina cuando B.D. presenta su mítica histórica y considerada usualmente como una de las mejores canciones de toda la historia, Like a Rolling Stone, en el Festival Newport de Música Tradicional Americana. Imagínate que es algo así como más trasladándolo hacia nuestra cultura y hacia nuestra temporalidad, como cuando Residente cerró en el Vive Latino, pero potenciado como 1000 veces en una sociedad que creo era muchísimo más cerrada que el México de mediados de los 2000, y que en su momento llegó a ser tan transgresor como, no sé, si a alguien se le ocurriera hacer una fusión de música de mariachi con solos de guitarra y algo como beats eléctricos. Entonces alguien como, no sé, pinche Pepe Aguilar se enoja y quiere sabotear la presentación de un chavito que trae estos nuevos sonidos como un poquito más vanguardistas. De verdad, impresionante. Me voló la cabeza que el clímax de esta película fuese un punto bajo en la carrera del músico. Este concierto en Newport que le salió terriblemente mal, y que me encantó cómo acabaron cambiando la narrativa, ¿sabes? Como de algo que pudo haber salido terriblemente mal, pero no, o sea, solo fue un cambio de corriente, algo que tuvo que ser como duro al principio para que después comenzara un nuevo surgimiento en la música americana. Fue excelente en todo sentido.
Me duele decirlo, güey, pero la neta, qué buen trabajo hizo Timothée Chalamet. Y es que al chile me cae mal. No, o sea, no es como personal, simplemente pues es un actor que no me agrada ver en películas. Ni creo que usualmente su trabajo sea como que destacable o diferenciable entre sus mismos papeles que ha hecho. Vaya, como que de repente viéndolo en Lady Bird con esta vibra como de morrito mamador, era exactamente verlo haciéndole de Laurie en Mujercita, solamente con una temporalidad o un vestuario diferente. Era lo mismo verlo en Don't Look Up que en Wonka. De verdad, nombra lo que quieras, pero para mí el güey siempre estaba igual. Y a mi gusto solo se puso de moda porque pues, está carita, la neta. Pero hey, honor a quien honor merece, como siempre te lo digo, y me duele, pero está perfecto, pero de verdad perfecto dentro de este papel. O sea, no puedo explicarlo con otra palabra más que esta. Tiene una simbiosis de verdad con Dylan. Todo es como verlo. Su manera única de hablar, de cantar, cómo se para, cómo mira, su caminar. Es como una representación perfecta y exacta de lo que era, lo que es Bob Dylan. Me encanta de verdad todo lo que logró con su preparación para este papel. El canto, el tocar la guitarra con acordes y con rasgueos que genuinamente se sienten complejos hasta cierto punto. De verdad todo fue perfecto en su papel. Y creo que si llegase a ganar algún premio está más que merecido en esta particular ocasión. Realmente no sé si ha cambiado mi apreciación por él o por su trabajo, pero aquí sí lo reconozco y también me pone a pensar, güey, si este papel le están reconociendo tanto, le están tirando tantas flores, ¿qué falló con el Elton John de Taron Egerton? Que es uno de mis mayores traumas cinematográficos hasta la fecha. También por ahí está una Mónica Barbaro, quien aparentemente solo ha estado en Top Gun Maverick, El Fanny, que me gustó mucho en Neon Demon y en Super 8, y por último un Edward Norton, que es cierto que está siendo muy aplaudido por el papel y la neta también se lo merece. Ahora que está más grande siento que sí refleja muy bien como este sentimiento de músico que está pasando la antorcha a una nueva generación, pero al mismo tiempo como que está abrazando sus ideales con este eterno miedo al cambio que tienen unas generaciones más arriba. Y no sé, se escucha por ahí que el güey es muy cabrón cuando está entre las escenas. Por aquí logró transmitir como que una vibra de bondad muy grande en su mirada, como que también como esta vibra de papá, y me gustó bastante. Está dirigida por James Mangold, quien creo es un buen director, que cumple con trabajos de calidad, aunque no precisamente es uno de mis autores favoritos. Sin embargo, tiene películas que pues sí me gustan dentro de su filmografía, como por ejemplo Ford vs Ferrari o Logan, la que es la mejor película de superhéroes fuera del MCU y fuera del universo de DC. Además, ¿sabes qué? Me encantó que él fuera la persona encargada de dirigir A Complete Unknown. Se siente como una narrativa completamente redonda, porque él también estuvo a cargo de la biopic de Johnny Cash, Walk the Line. Y siento que también hizo un excelente trabajo. Probablemente, si mis datos no me fallan, también estuvo nominada, al igual que Joaquin Phoenix en su momento. Entonces, que él regrese a una cinta que trata una temática similar dentro de un mismo periodo de tiempo, no sé, como que se siente bien, ¿sabes? De su trabajo disfruté muchísimo las escenas donde hay música en vivo, como el último concierto de Newport que te comenté, y que de verdad sentía como el corazón se me salía de la emoción. Y lo que le voy a aplaudir más es su perfecto diseño de producción. De verdad como que se sentó a hacer la tarea y trajo a escena una recreación increíblemente bien hecha de Nueva York de los 60s. Algo que me encantó es que hace sentir a todos sus personajes como parte de un mundo real, cohesivo, inmersivo. Como que estamos acostumbrados a otras biopic que solo se centran en la banda o en el artista del que está tratando, pero aquí todo iba más allá. El contexto funcionaba de una manera muy importante para que entendiéramos la manera en la que Dylan se desarrollaba como artista, al igual que toda la gente que estaba alrededor de él, por ejemplo, como la crisis de misiles de Cuba, cómo afectó toda la lírica que él traía y cómo también se sentía que su vida en Nueva York era completamente fiel a lo que probablemente fue en ese entonces. La música siempre ha sido una creación tanto contextual como del medio que se transmite y del artista. Eso lo explica muy bien David Byrne en su libro Cómo funciona la música, que ya me he leído un par de veces y te lo recomiendo muchísimo. Entonces me gustó que Mangold sí se hubiese tomado el tiempo de verdad de crear una escena musical que se sentía viva, que de repente puedes escuchar a algunas personas hablar de The Beatles, escuchar una canción de los Kings en la radio, el soundtrack que fuera de canciones completamente de la época, de repente escuchar comentarios de la invasión británica, se hablaba de otros músicos, incluso la presencia de Johnny Cash se siente completamente orgánica, no solo digamos como un cameo. Creo que por eso mismo esta película me fascinó tanto, porque no solamente se trata de una parte, sino es que habla del todo, o el todo le da mucha importancia a la parte. El diseño de producción me parece precioso, esta atención a los pequeños detalles, como que Timothy tuviera las uñas largas para poder
arpegiar la guitarra, solamente me habla de un trabajo muy hecho a conciencia. Bob Dylan es probablemente uno de los seres humanos, al menos culturalmente hablando, más importantes del último siglo. Yo considero que aunque su música sí se quedó un poco dentro de la barrera del idioma y no logró permear tanto dentro de nuestro país, vaya, no es como que escuchemos mucho de este genio cuando prendes la radio o algo similar, pero es que creo que sí sería inconmensurable el grado de influencia que tuvo este cantautor de folk dentro de la música anglosajona e incluso dentro de la música que está en español. Llegó a influenciar a otros musicazos como The Beatles, como Springsteen, como a Beck, a Elvis Costello, a Ed Sheeran, a Jake Bugg, un tanto más contemporáneo a nosotros, a Donovan, a The Band, a Creedence, a Mumford & Sons, a Tracy Chapman, a Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat, a Los Tres, a Rage Against the Machine, a The Band Barhan. Loco, creo que si sigo enlistando nos vamos a poder pasar aquí un par de días tranquilamente. Además de que, como te comenté, prácticamente él inventó el folk eléctrico. Antes el género se basaba puramente en música desenchufada. Dylan también hizo que la canción de protesta se volviera algo real y fuerte que cambió al mundo y a la sociedad a la que tocó en su momento. De verdad creo que podría sentarme horas a hablar de Bob Dylan, porque además creo que lo amerita. Y creo que el que se decidiera a traernos un poco de su historia en pleno 2025 tiene muchísima fuerza para con la narrativa que la cultura mundial está tomando. Me refiero a que, y eso también va de manera una crítica para la industria musical que llevo un rato queriendo hacer, sí creo que hay una fuerza muy grande en la idea de un músico, la idea de un hombre que con letras y una historia, un instrumento puede transmitir pensamientos lo suficientemente fuertes y concretos como para que el mundo cambie o se modifique de alguna manera para bien. La música siempre ha sido una vía para que la clase media o la clase baja retome su lugar del panorama cultural que siempre sí o sí ha estado dominado por las élites burguesas. Güey, eso es una ley de vida, lo veas como lo veas. Entonces, de alguna manera, el de nuevo traer a la conversación a la figura del músico como objeto cultural. Y creo que también de conocer así historias de personajes que llegaron de la nada con simplemente un talento que fueron desarrollando y refinando a través de los años, logran expresarse. Aunque sí, yo estoy de acuerdo, esta es una idea muy romántica, pero ha funcionado en Estados Unidos y también ha funcionado en nuestro país o en Latinoamérica. Entonces con esta expresión logran hacer un cambio tanto en la escena como dentro de la industria. Y es que, a ver, no es que tenga un tipo de opiniones de señor de, oye, antes se iba música, oye, esto no es calidad, oye, esto no se le puede llamar música, nada más es ruido y vulgaridades. Que bueno, por ejemplo, yo sí puedo afirmar que existe un cierto nivel de transgresión hacia las normas sociales en, por ejemplo, el reggaetón. Y ese es como que el que se le podría más acercar a esta idea de revolución social, pero al mismo tiempo creo que es un género que requiere muchísima producción detrás. Entonces se vuelve algo medio inalcanzable para una persona común sin sentido o un conocimiento muy fuerte dentro de la producción musical. Entonces, de nuevo, hablar de Bob Dylan podría ser inspirador para millones de personas que podrían tener una voz para contar su realidad de distintas maneras en México, en Latinoamérica, que pueden hablar de su vida en zonas diferentes a las megalópolis que acostumbran los medios tradicionales. Una vida diferente con historias que reflejen ese espacio y esa vida que no necesitan más que una guitarra de esas que venden en Paracho, Michoacán, que cuestan como 500 varos a veces. De verdad, me pareció precioso cómo es que en la música siempre hay un eco que llega a resonar incluso 60 años después. Tú sabes que me encantan las películas que narran la vida de músicos, como la de The Doors, Love and Mercy, que habla de los Beach Boys, Miles Ahead de Miles Davis, Rocketman, Elton John, que ya te la comenté, Walk the Line, también ya te la comenté hace rato. Por ahí un poquito 8 Mile, que es semi-autobiográfica, One Love de Bob Marley, que también me pareció buena, y pues muchas más. Porque bueno, aparte de que yo soy músico, creo que siempre podemos recoger algo fructífero al aprender un poquito más de los procesos creativos de gente que admiramos o que de alguna manera han logrado hacer eco entre la cultura popular, y para en general comprender un poco de quiénes son esos personajes netamente interesantes dentro de la historia y, no sé, de alguna manera comprender incluso un poco más de su contexto. Además que yo considero que una buena biopic debe de entregar no solo el chisme privado de la figura, sino también verlo como un poquito más humano, hablar de su música, darle un origen y todo eso. Y la neta, qué chido que un completo desconocido me dio todo eso y más. Vimos a que podría ser una completa figura de culto por los siglos de los siglos, retratado como a muy pocos músicos se le ha hecho, de una manera completamente cotidiana y humana. O sea, de que a ratos en ciertas transiciones podías ver a Bob recogiendo su depa, viendo tele, haciendo cosas normales que todos nosotros hacemos,
pero que a veces deslindamos la idea de aquellos a quienes creemos estar en la cúspide. Lo vemos por ahí escribiendo, tarareando sus nuevas rolas, tocando, pero pues en plan como tonteando con la guitarra, nada más cuando te sientas a rasguear unos acordes, nada más porque sí. Y está impresionante seguir de esta manera un proceso creativo de alguna manera redondo, a diferencia de nuevo, otras películas como Bohemian Rhapsody, donde solo aparece mágicamente en el estudio con un nuevo éxito. De verdad, qué buena película, cómo disfruté la historia, cómo disfruté lo bien hecha que estaba, me encantaron las canciones que aparecen, la mayoría de la neta sí las ubicaba y otras no tanto, pero te prometo que vas a salir a agregar a tu playlist algunas como It Ain't Me Babe, Subterranean Homesick Blues, The Times Are Changing, Blowing in the Wind, etc. Y aunque dura como 2 horas y 20 minutos, en ningún momento te vas a aburrir gracias a la interesante historia y a la increíble fotografía, que tiene un recoloreado como que muy interesante, como que muy de la época. También es gracias al montaje que le da muchísimo dinamismo. Lo que gane a Complete Unknown en esta temporada de premios, la verdad es que se merece todo y cada una de las cosas que le dan. Por eso mi calificación para Un completo desconocido es 4 estrellas y media y un corazón. Este cine, carajo. Y esto fue todo por hoy. Antes de irnos, no olvides dejar un like, suscribirte, compartir este video con todos tus amigos y por favor responder aquí abajo la pregunta del día, que es: ¿de qué otro artista te gustaría ver una película biográfica? Yo siento que una película de Bruce Springsteen estaría bastante cool, pero ya se viene. Entonces tal vez para responder a la pregunta, no sé, una de Prince, creo que estaría bastante cool. Recuerda que subo videos todos los días y activas la campanita de notificaciones, no te vas a perder ninguno y por favor sígueme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y la plataforma de videos cortos favorito de todos. Panita, yo soy Abe Movies y nos vemos en la siguiente película.